Bueno, hoy continuamos viendo la vida interesante de los 12 apóstoles de Jesucristo, que poco se saben los nombres de los 12 apóstoles y la Biblia nos arroja cierta información de la vida de ellos, pero no de todos. De Pedro se habla mucho, del apóstol Juan tenemos mucha información, las cartas que él escribió, pero hay otros apóstoles que no tenemos tanta información de sus vidas. Y hoy vamos a ver a dos de ellos. Uno de ellos es Felipe y el otro es Bartolomé. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, verso 2. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Recuerde que para ser apóstol, la palabra apóstol significa alguien comisionado o enviado. Jesús, cuando vino a esta tierra con el propósito de salvarnos de nuestros pecados, no hizo una misión de vida, de sanar a los enfermos, de traer libertad a las personas, de enseñar que el reino de Dios se había acercado él solo, sino que llamó a discípulos, a personas a seguirle. Y Jesús en una ocasión dijo: si tú quieres seguirme, toma tu cruz cada día. ¿Qué significa? Que estés dispuesto a seguir sus pasos y obedecerle, cuéstele lo que te cueste, aunque fuera la misma muerte. Y casualmente todos los apóstoles, con excepción de Juan, el último apóstol que murió después de escribir el Apocalipsis, él murió de causas naturales. Todos los otros fueron martirizados o muertos por su fe en Jesucristo. Y Jesús llamó a hombres y mujeres como a ti y como a mí, personas que Jesús tocó y que Jesús sanó. Una vez que Jesús te toca, que sana tu vida, que llena tu corazón, te llama, a ti y a mí nos llama a seguirle. Y Jesús, no hay tal cosa como ser un cristiano que solamente viene los domingos a la iglesia. Ser cristiano significa tener una relación con Cristo. Y es tan importante que como cristianos, cada uno de ustedes, tengamos un tiempo en la palabra de Dios todos los días, que hagamos el hábito. Aunque no tengamos ganas, aunque nos dé flojera leer, aunque a veces pasemos por baches difíciles donde nos desanimamos, es importante desarrollar en nuestra vida disciplinas espirituales. ¿Qué es una disciplina? La disciplina es hacer algo que no quieres hacer para que logres ser lo que siempre has querido ser. Y es como el hacer el ejercicio, el alimentarte bien. Y en la vida espiritual también, el buscar de Dios en oración, el caminar con Él, es una disciplina espiritual. Y Jesús llamó a estos hombres y nos sigue llamando en nuestros tiempos. A cada uno de nosotros Dios puede tener un propósito hermoso para tu vida, de que tu vida sea de impacto a otras vidas. Dios, primero que nada, arregla y ordena tu vida. Arregla y ordena nuestros pensamientos. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos cambia, mejora. Empezamos a tener paz en nuestra vida cuando buscamos a Dios de todo corazón. Y Dios nos hace luz para que irradiemos a otros y otros también conozcan de esa luz de Cristo. Y eso es lo que Jesús hizo entre varios discípulos. En Marcos capítulo 6 dice la Biblia que pasó la noche en oración y de los discípulos llamó a 12 y los comisionó enviándolos en su nombre. La semana pasada vimos un poquito de Pedro el impulsivo, sin embargo que Dios cambió su corazón y lo hizo un hombre fiel. Vimos la vida de Juan, el discípulo amado, lleno de amor, que nos habla de que si seguimos a Jesús tenemos que tener amor en nuestras vidas. No podemos ser cristianos de domingo y estar llenos de odio y amargura en nuestra vida, en nuestro corazón, o dejar a Dios trabajar en nosotros. Vimos la vida de Andrés, que Andrés era una persona que apenas conoció de Jesús y trajo a su hermano Pedro. Y era una persona que siempre buscaba conectar a las personas con Dios. Hablamos de Jacobo, el hermano de Juan, que un día estuvo dispuesto a dejar la compañía pesquera de su papá, Zebedeo, y fue martirizado por Herodes, uno de los gobernadores romanos que Roma había puesto a cargo de esas regiones. Y hoy continuamos la vida en el versículo 3 de Felipe y de Bartolomé. ¿Quién es Felipe y quién es Bartolomé? Bartolomé como que no suena apóstol, ¿verdad? ¿Ustedes han oído el apóstol Bartolomé? ¿Le suena o no le suena? Como que no se oye tanto en la Biblia de Bartolomé, ¿verdad? No se menciona más que en la lista de los apóstoles. Felipe, sin embargo, sí tenemos un poco más de información. Y vamos a reflexionar porque Jesús llamó a hombres ordinarios,
pero dispuestos a seguirles. Igual que Jesús te ha llamado a ti y nos ha llamado a cada uno de nosotros, y Él quiere que estemos dispuestos a seguirle. Felipe y Bartolomé. En Juan capítulo 1, verso 43 y 44, aparece por primera vez el apóstol de Jesucristo llamado Felipe. No se confunda con el Felipe de la Biblia en Hechos capítulo 6 en adelante, donde vemos un Felipe que era uno de los primeros diáconos, uno de los primeros servidores que estaban sirviendo las mesas de las viudas. Los apóstoles tenían mucho trabajo y las viudas de las familias que hablaban griego, que no hablaban arameo o hebreo, se quejaron y dijeron: las viudas de la iglesia son mal atendidas, vengan a servirles de comer. Y los apóstoles se reunieron y dijeron: háganlo ustedes, porque no es justo que nosotros descuidemos el servicio a Dios y la predicación del evangelio para estar alimentando viudas o servir las mesas. Busquen entre ustedes hombres de virtud, llenos de Dios, que tengan el corazón de servir, y eso sigue siendo actual en nuestro tiempo. Siempre la obra de Dios necesita personas servidoras, y Dios quiere que se levanten de la congregación, y quizá Dios empieza a poner en tu corazón un deseo de servir en algo, de ser útil en algo a Dios. No apagues ese deseo en tu corazón, porque cuando sirves es cuando más creces en tu vida espiritual. Cuando empiezas a servir a Dios, te empiezas a enfocar en otros. En vez de ahogarnos en el mar de nuestros problemas y pensar: pobre mí, me está yendo mal. Yo creo que cada uno de nosotros tiene sus luchas difíciles. A veces son relacionales en la familia, a veces son económicas, a veces es una enfermedad, y a veces nos ahogamos en nuestros propios problemas y no vemos más allá y creemos que somos los únicos que pasamos por problemas, que somos los únicos que pasamos por soledad, que somos los únicos que pasamos por momentos tristes o de depresión, o que no somos entendidos en el matrimonio. Pero es algo prominente. Estamos en un mundo de pecado. La Biblia nos dice que es consecuencia del pecado, pero que hay una solución, que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, que aprendamos a dejar nuestras cargas en Él y a descansar en Él al servirle, al tener una mirada puesta en las cosas eternas. Y estos discípulos eran personas comunes, eran pescadores, uno era cobrador de impuestos, tenían sus negocios, sus vidas, sus profesiones, pero tenían había una chispita en su corazón que latía por Dios, había un hambre de Dios como la hay en tu vida. Por eso estás en esta iglesia, porque hay hambre de Dios en tu vida y en mi vida. Por eso le sirvo, porque solamente Dios llena esa hambre en nosotros. Y estos hombres estuvieron dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús. Felipe, dice la Biblia que Jesús fue a la región de Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Wow, o sea, probablemente se conocían, ¿no? A lo mejor de chicos se echaban la cascarita con una pelotita ahí, o jugaban canicas o matatena, yo no sé, pero se conocían probablemente en el pueblo. No eran pueblos tan grandes, pueblos pescadores. Entonces Felipe tenía cierto conocimiento de Andrés y Pedro, y Jesús fue a buscarlo a Galilea. ¿Por qué fue a buscarlo a Galilea? La Biblia no nos dice más información. Quizá Andrés le dijo: oye, tengo un amigo que tiene un corazón para Dios, que se llama Felipe. No sé. O quizá Jesús tuvo un encuentro con él en algún día. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Es un proceso seguir a Cristo. Y Dios está observando tu corazón. Dice 2 de Crónicas 16:9, porque los ojos de Dios recorren la tierra para poner su poder en favor de los que tienen un corazón recto para con Él. Y de alguna manera Dios, en su gracia, pensó en Felipe, Jesús, y fue a buscarlo. Y dice la Biblia, le dijo: sígueme. Y le siguió. Es interesante que Jesús fue a la región de Galilea. Déjenme les comparto un pasaje. 700 años antes de que naciera Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el profeta Isaías había dicho esto: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, que eran las dos tribus que estaban donde estaba Galilea. Pues al fin, dice, llenará de gloria el camino del mar. Estaba precisamente
como pueden ver en la fotografía, Galilea de los gentiles, estaba ahí el mar de Galilea. Y dice, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, les resplandeció sobre ellos. Y empieza a hablar que Dios va a fijar sus ojos en una región olvidada, una región que nadie daba un quinto por ella, ¿no? De Galilea de los gentiles, ni siquiera era Jerusalén, la capital de los reyes de Israel. Y esta profecía fue dicha 700 años antes de Cristo. Y cuando llegas al versículo, es Isaías capítulo 9, cuando llegas al versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, y él será príncipe, dice, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 700 años antes de Cristo, los profetas, inspirados por el Espíritu de Dios, sabían que Dios hecho carne, un niño nacería y tocaría con luz a esa región. Y en nuestra vida sí puede ser, quizá a lo mejor tú a veces te sientes medio decaído, o te levantas en la mañana y te ves en el espejo y no te ves tan guapo o tan guapa, ¿no? Agarras y pones los apps de Facebook y te quitas las canas y te quitas las arrugas, te quitas los granitos de la cara, ¿no? Algunos de ustedes se emblanquecen y de repente, si andas soltero o soltera, te ven los chicos y las chicas, yo quiero conocer a esa. Y ya que te ven en persona dicen, no era la de la foto, ¿verdad? Es mejor ser natural. Pero quizá a veces nos decaemos, hasta estar en sobrepeso nos hace sentirnos mal, que no te cierra el pantalón, tienes ganas de agarrar otro helado, ¿no? De la depresión. Pero qué bonito saber que aunque a veces nosotros no damos un quinto por nosotros mismos en ciertos días, es bonito saber que Dios lo dio todo por ti, dio su vida, dio su sangre en una cruz. Y Galilea, aunque parecía que era una región abandonada, Dios tenía un plan de establecer su luz y de brillar. Y Dios tuvo un plan en tu vida. Si estás aquí es porque Jesús quiso brillar sobre tu vida y quiere dejar que la luz de Dios en tu vida brille sobre otros. Y eso pasó con Felipe. Dios nos busca y te dice sígueme, así como con Felipe. Y Dios quiere que tú decidas seguirle no como una emoción temporal, que dices, pues voy los domingos a veces sí, a veces no, sino como un compromiso de vida, de decidir seguir a Cristo de ahora en adelante. Ámale, conócelo, búscalo. Entonces dice en Juan 1:45, Felipe cuando siguió a Jesús y lo conoció, dice, fue a buscar ¿a quién? A Natanael. Y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, hijo de José. Eso era un apellido antes. Yo me apellido Rodríguez. ¿Saben de dónde viene el apellido Rodríguez? De los príncipes. No, no es cierto. Los Rodríguez viene de hijo de Rodrigo, ¿sí? Y eso creen que algunos son apellidos judíos, de los judíos sefardíes. González, hijo de Gonzalo, ¿sí? Hay ciertas terminaciones y en el caso de los judíos ellos se apellidaban con el nombre del papá. Por ejemplo, el nombre de Jesús era Yeshua ben Joseph, Jesús hijo de José. Y entonces haz de cuenta que le dijo, encontramos a Mario Martínez, ¿no? Le dijo, encontramos a Jesús de la región de Nazaret, hijo de José. Le dio su apellido a Jesús, hijo de José, Yeshua ben Joseph en Nazaret. Y dice, de él escribió Moisés y los profetas. Ahorita les acabo de leer un pasaje de Isaías donde era una profecía mesiánica del Salvador que nacería y que traería luz y que un niño vendría y el nombre de ese niño sería Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces cuando nosotros conocemos a Jesús, ¿qué podemos reflexionar de la vida de Felipe? Que Felipe estuvo dispuesto a seguir a Jesús. No fue una emoción de un momento. Ay, fui a la iglesia y me dieron ganas de llorar. Oí los cantos y qué lindo los cantos. Pues gracias a Dios, Dios tocó tu corazón, tus emociones se movieron. Pero no lo dejes solo en emociones. Desarrolla el hábito de amar a Jesús, de seguirle a Jesús. Y a todos nos cuesta, es un hábito, pero es un hábito que vale la pena y que se hace un hábito bueno. Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Entonces, cuando conocemos a Jesús es seguirle, y no solamente seguirle, sino debemos compartirlo con otros. Por eso siempre hablamos de que
el evangelismo, el ir y anunciar las buenas noticias, el comparte tu fe con otros. ¿Por qué? Porque hay un mundo enfermo, un mundo que necesita de Dios y nosotros somos privilegiados, de verdad. Somos bendecidos por Dios de conocer a Jesús, los que le hemos conocido, de saber que tenemos vida eterna, que no estamos solos en la lucha de la vida. Jesús dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sostendré con mi mano derecha poderosa, con la diestra de mi justicia. Y dice Jesús, yo estoy con ustedes, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y yo estaré con ustedes, a veces, no, todos los días, hasta el fin del mundo. Nosotros somos los que a veces se nos olvida que Cristo está con nosotros en nuestro hogar, en nuestro trabajo, cuando vas manejando. Jesús, Dios está con nosotros. Y es importante voltear y platicar con Él y poner nuestras cargas en Él y conocerlo, amarlo y seguirlo. Entonces hay que hablar a otros de Jesús. Ahora, es interesante porque aquí el pasaje, fíjense, Mateo capítulo 10 dice, después de nombrar a los primeros 4 apóstoles, dice Felipe y Bartolomé, los pone juntos. ¿Sabe por qué los pone juntos? Porque eran amigos. Y la historia de la iglesia, hay historiadores, como por ejemplo Eusebio de Cesarea, que fue un pastor de una región que se llamaba Cesarea, escribió de la iglesia primitiva, qué pasó con ellos. Y a través de la tradición de la historia, se ha identificado, aunque la Biblia no dice Natanael es Bartolomé, ni Bartolomé es Natanael, se han identificado como la misma persona. Por ejemplo, Pedro se llamaba ¿cómo? Simón, así se llamaba. Sí. Sí. Y Judas se llamaba ¿cómo? Tadeo, ¿sí? Judas Tadeo. Entonces había diferentes nombres, ¿no? Algunos de ustedes no sé cómo te llamaban en la escuela o en los cascaritas de fútbol, ¿no? El Piojo, la Pulga, el Panzón, Don Sancho Panza o Ñoño o el Chavo, no sé, pero se ponían a veces apodos. Y algunos creen que es probable que Natanael tuviera que Bartolomé tuviera el apodo, perdón, Natanael tuviera el apodo de Bartolomé. No sabemos, pero es una buena posibilidad de acuerdo a la tradición de la historia de la iglesia. Entonces es interesante que Juan corroboraría lo que dice Mateo capítulo 10, que dice Felipe y Bartolomé. Y en Juan vemos que Felipe apenas conoce a Jesús y va a buscar a sus amigos y le dice, oye, encontré algo maravilloso en mi vida, encontré al Mesías, tienes que ver lo que Él hace. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿eh? Cuando Dios cambie tu vida, cuando Dios conteste una oración en tu corazón, cuando Dios traiga paz a tu vida o a la vida de tu familia, en medida que tú le dejes a Dios trabajar en ti, no te quedes callado, ve y dile a otros lo que Jesús ha hecho. Y eso hizo Felipe con Natanael y con Bartolomé. Ahora, es interesante que la palabra Bartolomé en arameo, bar es hijo, no es donde hay bebidas alcohólicas, bar es hijo, bar. En hebreo es Ben, Yeshua, Ben, Joseph. En arameo el nombre de Jesús era Yeshua, Bar, Joseph. Bar es hijo y Ptolomé viene de la palabra talmal. No tamal, ¿eh? Algunos están pensando en comida y con su salsita verde, no. Talmal, ya me confundí, talmal significa en arameo hacedor de surcos, como alguien que surca la tierra para sembrarla. Entonces dice Mateo, y Felipe y el hijo del hacedor de surcos, Bartolomé, en arameo, en el idioma de la Biblia, en el idioma en que hablaba Jesús y los discípulos, aunque la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, quizás su papá tenía campos de cultivo y cultivaba trigo, cebada, yo no sé, pero Felipe lo fue a buscar, o no, ¿sabes qué? A lo mejor, no, los higos no se hacen surcos, ¿verdad? Porque Jesús lo vio abajo de una higuera a Natanael. Entonces, algunos lo identifican con Natanael y es probable que él haya sido. Bueno, en Juan 1:46, cuando le dice Felipe a su amigo, que de alguna manera lo conocía, Bartolomé, o ¿cómo se llamaba también? Probablemente es la misma persona, Natanael o Bartolomé. Le dice, oye, encontré a Jesús de quien los profetas nos hablan que habría de venir. Lo mismo hacemos nosotros. Cuando encuentras algo bueno, lo compartes.
Y cuando encontramos a Cristo lo compartimos con otros porque Él es bueno y cambia nuestra vida. Entonces dice, de Nazaret, respondió Natanael, ¿acaso de allí de Nazaret puede salir algo bueno? Oye, me estás hablando de un pueblecito. Pues mira, yo soy de la capital, ¿no? No soy de provincia, dicen en México, ¿no? No me estás diciendo que un pueblecito Nazaret va a salir algo bueno de ahí. O sea, ya tenía él prejuicios. No se imaginó que de Nazaret iba a venir el Salvador del mundo. Lo que decía Isaías 9:6, un niño nacido que sería Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pues ¿por qué no nació en Roma? ¿O por qué no nació en Jerusalén? Óyeme, pero me dices que Nazaret, el pueblito de San Juan de los Mecates. ¿Cómo? ¿Y qué dijo Felipe? Primero que nada, usó argumentos lógicos. Le dijo, no, es quien habla, Moisés y los profetas. Y Juan nos da una narración rápida. Quizá le dijo, oye, ¿te acuerdas del pasaje que hablaba de esto? Del pasaje que decía en Isaías capítulo 9, verso 6, que nacería un niño. ¿Te acuerdas? Que decía que en Galilea traería, que no estaría para siempre en oscuridad y que le sería alumbrada gran luz. Mira, o sea, él usó la escritura, pero ya una vez que el otro dudó, pero dijo, ¿pero cómo va a ser? ¿Qué tenemos que responder nosotros a la gente que te dice, a ver, ¿y tú cómo crees en tu Dios? ¿Y qué de la teoría de la evolución? ¿Y qué de Darwin? ¿No? ¿O qué de tantas religiones que hay en el mundo? ¿Y tú cómo crees que tienes la razón? ¿Qué respondió Felipe? ¿Qué dijo? Ven a ver, ¿no? Y a veces podemos nosotros, de las dos, por un lado dar argumentos lógicos y decir nuestra fe está basada en algo real. Por el otro lado podemos decir, pues conócelo, ¿no? Pregúntale a Dios. ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tienes problemas? Pregúntale a Dios. Dice la Biblia, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Entonces, si tienes hambre de Dios, búscalo y ven, te invito a una reunión en mi casa, un grupo de estudio bíblico, te invito a la iglesia, ven y conoce, ven y ve, no pierdes nada en ver. Y eso hizo Felipe, invitó a Bartolomé. Y el Bartolomé, que estaba medio escéptico al principio, mira lo que pasa. Bueno, vemos primero que nada que debemos invitar a otros a venir y ver, que comprueben quién es Jesús. Y ante tus prejuicios, si tú estás aquí en esta tarde, o te ha traído tu mujer o tu mamá, o tu papá o alguien a la iglesia, es importante que cuando tenemos prejuicios averigüemos. ¿Qué hubiera pasado si Natanael hubiera dicho o Bartolomé hubiera dicho, no, mira, Nazaret, ya con eso ya marco mi línea, no creo que de ahí salga algo bueno, no creo que tengas razón? Nunca hubiera sido uno de los apóstoles. Se hubiera perdido ver los milagros que hizo Jesús o lo que Dios hizo en su corazón y en su vida, porque estoy seguro Jesús no estaba alrededor de la gente sin cambiar sus vidas o sin tocarles. Y alguna bendición recibió Bartolomé. Entonces continúa diciendo, dice, cuando Natanael se acercaba, en Juan capítulo 1, dijo Jesús lo vio y probablemente estaba con Pedro y con Andrés, y a lo mejor llegó Natanael con Felipe, o vino Natanael a alcanzarlo y llegó y Jesús lo vio con una sonrisa. Porque Jesús nos ama. Desde antes de que tú llegaras a Dios, Dios sabía que Él te iba a alcanzar con su palabra, que Él iba a poner personas en tu vida para llamarte hacia Él. Y estoy seguro que el día que tú te arrepentiste, que doblaste rodillas, le dijiste, Señor, te necesito. Hay un vacío en mi vida, Señor, necesito de ti. Estoy seguro que Dios sonríe, porque dice la Biblia que hay gran gozo en el cielo cuando una persona se arrepiente, que por 99 justos, ¿se acuerda? Y Jesús de seguro que le vio y con una sonrisa lo vio y le dijo, aquí tienen a un verdadero israelita, un verdadero hombre del pueblo de Dios, de la ley de Moisés, que sigue la palabra de Dios, en quien no hay falsedad. O sea, probablemente era un hombre recto, que buscaba agradar a Dios, íntegro. Qué interesante, ¿no? Porque Andrés ya era discípulo de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? O sea, Dios, el que anda buscando, el que tiene hambre de Dios, el Señor se va a revelar a esa persona. Si tú andas en un momento de tu vida confundido, que no sabes para dónde darle ni en qué creer, dobla tus rodillas y dile, Señor, te quiero conocer. ¿Quién eres tú? Muéstrame tu verdad, no me dejes equivocarme ni confundirme. Y yo te aseguro que si clamas a Dios, Él va a contestar. Y Natanael se sorprendió porque lo describió a la perfección y le dijo,
antes de decirle shalom o de saludarlo, dije, ¿de dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Y Jesús le da una respuesta que lo deja frío y helado. Le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo ese árbol de higos frondoso, ya te había visto. O sea, que uno se pone a pensar, ¿qué habrá pasado? Hay muchas cosas aquí como que tiene uno ganas de ver qué habrá pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace Natanael, que primero era escéptico, primero dudaba, y muchos de nosotros nos pasó igual, que alguien nos invitó a la iglesia, ay no, la religión, y me han dicho que cuidado con las sectas protestantes, y no me van a cambiar de religión, y que todos son mentirosos, y que la iglesia, puros hipócritas, o quieren tu dinero, y va uno con miedo. La verdad, muchos llegan a nuestra iglesia con temor, y no es para menos, hay mucha falsedad, mucho engaño, y la gente tiene miedo, pues que les vean la cara o que los engañen, ¿no? Entonces, él también era escéptico y dijo, pues de Nazaret. Pero ya que tuvo ese encuentro con Jesús, le dijo rabí, maestro en arameo y en hebreo. ¿Qué le dijo? Tú eres el Hijo de Dios. O sea, yo creo que ya había habido un trabajo de Felipe en su corazón, ¿no se imagina usted? Muchas veces, ¿sabe quién es la gente que viene a Cristo en nuestra iglesia y en las iglesias del mundo? Gente que tú le hablas antes, gente por la que tú estás orando. La mayoría de la gente que viene a Cristo es porque ya hubo un amigo o un familiar que tiene mucho tiempo orando por esa persona. Porque ya tuvo un amigo, un familiar que ya tiene mucho compartiéndole a pedacitos, a poquito. Y al principio lo rechazaba y no me hables, pero de poco a poco el Señor va trabajando en la vida y en el corazón de la gente. Y probablemente esto pasó con Felipe. Con Felipe, con Natanael, ¿no? Con Bartolomé. Y le dice, Rabí, tú eres el rey de Israel, respondió Natanael. O sea, rendió su corazón a Jesús. ¿Qué habrá pasado? Uno se pregunta, ¿no? Mira, ahí vemos en la pantalla un árbol de higuera, grandotote, frondoso. Probablemente, yo me imagino a Felipe, a Natanael, que quizá no sé qué estaba pasando en su vida, un momento difícil, porque a veces Cristo llega a nuestras vidas en un momento de crisis. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado algo así? En un momento difícil donde te creías Juan Camaney y Dios permitió que fueras humillado, que te dieras cuenta que necesitas de Él, que no somos nada sin Él, que la vida se nos va en un segundo, que dependemos de Dios. Y cuando tocamos fondo y reconocemos eso, nuestro corazón está sensible y listo para que Dios venga y nos salve y el evangelio toque nuestras vidas, amén. Eso pasa. Entonces yo me imagino, ¿quién se va a echar abajo de un árbol, no? Pues a lo mejor estaba en la depre, el pobre, no sabemos, o a lo mejor estaba buscando de Dios y le dijo, Señor, ¿qué plan tienes tú para mi vida? Señor, muéstrame la verdad. Si tú, Señor, yo busco obedecerte, busco cumplir los mandamientos, pero hay un vacío en mi vida. Señor, muéstrame tu verdad. Estamos sometidos a Roma, yo quiero que venga tu Mesías. Y de repente llega Felipe corriendo y le dice, ¿qué crees? Hemos encontrado al Mesías. Moisés lo que dijo, quizá le citó a escrituras, dijo, pero será posible, pero ¿cómo? Y quizá había estado clamando en este árbol y llega Jesús y le dice, ¿me conoces? Aquí hay un israelita que no hay engaño, ¿de dónde me conoces? Y le dice, desde que estabas abajo del árbol te vi. Ay, eres para que se te enchine la piel, ¿no? Porque él sabía que Dios estaba hablando a su vida. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? A mí Dios me ha hablado a través de la escritura, que tengo alguna necesidad, alguna situación y clamo a Dios y le digo, Señor, háblame por favor. Me acuerdo una ocasión, hermano, eres tan amable que se me cayó la tapa aquí. De veras que Dios, muchas gracias, nos ha hablado de formas tremendas. En una ocasión yo estaba clamando a Dios en la Ciudad de México y le dije, Señor, por favor, habla mi vida, necesito de ti, Señor. Y no era pastor yo era como todos, y sigo siendo como ustedes. Somos hombres necesitados de Cristo, ¿no? Y Dios nos da dones y nos llama, y es un privilegio servirle. Pero yo clamé a Dios, le dije, Señor, ábrame, por favor. Y abrí mi Biblia, eran quizá las 2 de la mañana, y abrí mi Biblia y donde cayeron mis ojos era lo que Dios me estaba hablando. Clarita la situación que estaba viviendo, me daban ganas de llorar. Y 8 horas después me llama por teléfono mi mamá, que nunca había hecho eso, y ella no sabía lo que yo estaba pasando, y
y me dice, hijo, no sé por qué tengo intranquilidad en mi corazón, pero Dios me dio un versículo para ti. Y me da el versículo, el mismo versículo que Dios me dio en la madrugada 8 horas anteriores. Dios nos habla muchas veces así. Y eso ha pasado en mi vida como unas 8 ocasiones que puedo recordar claramente. En una ocasión tenía un amigo en la Ciudad de México, en el ambiente artístico, que yo le había hablado de Cristo y de repente empecé a descubrir mentiras y mentiras. Dije, pero ¿cómo? No puede ser si es cristiano, si toca el saxofón y está en la alabanza. Pero no, y su papá parece que ha sido pastor. No, se me hace que estoy entendiendo mal. Y Señor, muéstrame, ¿qué está pasando aquí? Y abro mi Biblia, creo que era el Salmo 55, y dice, ablanda sus palabras como mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Porque no me traicionó un enemigo, sino tú, íntimo mío, mi guía y mi familiar, porque yo lo veía como un hermano que era cristiano. Dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos de Dios, porque yo le hablaba a la gente de Cristo en Televisa y a veces él se juntaba conmigo y empezaba también a hablar de Dios. Entonces yo dije, pues no va a ser mentiroso, es un hijo de Dios. Pero mira, abro mi versículo y dice, juntos me traicionó mi guía, mi familiar, ablanda sus palabras con mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Y de repente, Señor, y yo le dije, Señor, revélame quién es él. Abrí mi Biblia. Y la semana siguiente empiezo a descubrir la sarta de mentiras. Era una persona envidiosa, mala, nada, ni siquiera era hijo de Dios, de verdad, tremendo. Pero Dios a veces nos habla de esa forma. ¿Alguna vez te ha hablado Dios así? Y si no, pídele a Dios, dile, cuando tienes alguna situación, dile, Señor, háblame a mi vida. Y Dios es Dios, Él sigue siendo Dios, es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y en este caso, Natanael estaba abajo de la higuera, probablemente lloró a Dios, clamó a Dios, y Jesús le dice, yo te vi cuando estabas en la higuera. Dijo, tú eres verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. Y desde entonces le siguió. Si Dios responde una oración en tu vida, síguele, sírvele. Y dice, bueno, algo interesante en la historia de la iglesia es que este Felipe fue crucificado por seguir a Cristo, fue crucificado por seguir a Cristo en Hierápolis, una ciudad muy importante del mundo antiguo. Ahí vemos una foto a la derecha, de mi lado, ¿verdad? A su izquierda, de las calles de Hierápolis. Ahí predicó, tuvo un ministerio tremendo Felipe y lo mataron por servir a Cristo. Y es bien interesante que sabemos por la historia de la iglesia que Bartolomé acompañó a Felipe a Hierápolis. Qué bonito es cuando uno hace una amistad en Cristo en la iglesia. Es como cuando tú quieres ir al gimnasio y te desanimas. ¿Alguna vez has comprado membresía en un gimnasio? Y te motivas y vas y te dan el tour, pero luego vas y la primer mes ahí estás y el segundo, y de repente tienes una lesión, salen cosas y ya no has ido. Y de repente cuando te das cuenta ya te han cobrado un año de membresía y ni has ido. A veces así pasa, porque nos falta disciplina. ¿Alguna vez has tratado de ir a caminar o ir a trotar, a hacer ejercicio, y de repente alguien se une contigo? ¿Y cómo se hace el camino? Mucho más ligero, mucho más fácil, ¿verdad que sí? Cuando uno busca a Dios y tienes un compañero que ora por ti, perteneces a un grupo de estudio bíblico en la iglesia, un grupo de vida. Ahorita va a empezar los estudios de integración el domingo que viene con mi esposa a las 12 del mediodía. Inscríbete, valen la pena, tremendos estudios. Solamente son 12 y solamente se toman una vez. Vale la pena que los tomes. Pero cuando uno se involucra con otros cristianos y tienes amistades en Cristo, es más fácil perseverar. Un carbón lo quitas de la fogata y se apaga rápido. Pero ten a los carbones juntos y están ardiendo. ¿Por qué? Porque juntos conservan su calor. Y nosotros también en la vida cristiana así pasó. Así pasó con Bartolomé y con Felipe. Sirvieron a Dios, fueron compañeros de oración, compañeros de ministerio. Y dice la Biblia que Bartolomé se fue hasta la India, un lugar con puros dioses, politeísta. ¿Ha visto alguna vez? ¿Ha ido a comer a comida hindú? Qué rica es la comida de la India, qué rica es. Y a veces ves en la pared un hombre de color azul con cara de mono, ¿se acuerdan? Tiene sus leyendas de los libros sagrados de la India, del Mahabharata y el Bhagavad Gita. Y son libros sagrados que tienen historias de leyendas, y de ahí viene que los hijos de los dioses son de sangre azul. Por eso dicen, se cree de sangre azul. De ahí viene. Usted los ve pintados de color azul, ¿se acuerdan? Bueno, en medio de todo ese politeísmo, en la India tienen un templo de las visas para Estados Unidos.
Y ahí tienes a la gente dando vueltas y vueltas pegándose en la cabeza porque quieren su visa. Y van y tienen un templo de las ratas. Adoran a las vacas, creen en la reencarnación, creen muchas cosas distintas. Es algo muy cambiante, ecléctico, variante el hinduismo. Tienen el dios Ganesh, que tiene cabeza de elefante. ¿Sí lo ha visto? En algunos lugares. Y es porque es para el dios de la fortuna y del dinero, ¿sí? Y en medio de toda esta ignorancia, qué increíble que en nuestro tiempo tenemos Microsoft aquí a la vuelta y Cisco y otras compañías y están llenas de ingenieros de la India. Es más, la mayoría de los doctores de Estados Unidos son de la India. ¿Y quién es tu doctor? Pranesh, de verdad, nombres rarísimos. Agarran muy buenos trabajos, se esfuerzan y con uno que sale adelante sacan a toda la familia y se la traen desde la India. Son muy trabajadores y esforzados, pero con todo y ser ingenieros de Microsoft, siguen teniendo que a Ganesh para la fortuna. Hay una gran necesidad de Cristo, hay un campo misionero ahí que tienen que conocer al Dios que hizo la vida, las estrellas, y que no estamos a expensas de la fortuna ni de un Dios de cara de elefante. Servimos a un Dios vivo que no podemos contenerlo en una imagen o que no es el Dios de un fenómeno natural como el aire, el sol, la luz, sino que es el Dios que creó el sol, la luz, el aire, y que en Él nos bendice y que no necesitamos un Dios de la fortuna. Pero hasta ese lugar fue Bartolomé a predicar el evangelio a la India y llegó a un lugar que se llama Armenia. Fíjate lo que dice la historia de la iglesia. Empezó como escéptico, ¿verdad? Y de Nazaret va a salir algo bueno. ¿Y qué terminó? Amando a Jesús, conociéndolo. Y mucha gente que quizá te cuestiona tu fe, hay que orar por ellos, que conozcan a Jesús. Y diles como Felipe, ven y ve, conoce. Porque Dios puede transformar el corazón más duro. Y vemos que él ganó para Cristo al rey de Armenia que se llamaba Polibio. Pero hubo oposición, porque el hermano estaba bien enojado de que convirtieron a su hermano a esa secta o a esa religión. Y en cuanto murió el rey Polibio, el hermano se vengó y le dio cuello. Y murió por causa de su fe en Jesús, pero habiendo cumplido su misión en esta tierra. Y de seguro que llegó al cielo y el Señor le dijo: Bartolomé, te veo nuevamente, ¿no? Y le dijo, bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bueno, en Juan capítulo 5, versículo 7, seguimos viendo. ¿Están conmigo? ¿Sí? En Juan capítulo 5, versos 6, versos 5 al 7, se menciona otra vez a Felipe. Dice que había venido a Jesús una gran multitud. ¿Qué harías si estás con Jesús y de repente ves una multitud enorme? Cuando ganaron los Seahawks, ¿se acuerda? Ay, no, eso eran miles y miles, ¿no? Aquí, que 1 millón de personas hubo en Downtown Seattle. Imagínate que esté lleno y ves muchísimas personas y es la hora de la comida. Y Jesús se voltea a ti y te dice: oye, ¿en dónde vamos a comprar comida para darles de comer? Pero ¿cómo, Señor? A ver, es más, voltea a ver a la iglesia. ¿Y qué tal si yo te digo? Voltéense a ver. ¿Qué tal si te digo, hermana Magali, saliendo a qué restaurante nos va a invitar? ¿Ah? Carlos, René, ¿a dónde nos vas a invitar saliendo? No, ¿verdad? Pues voy a comprar unos cacahuates y se los reparte, ¿no? Y Jesús le pregunta, se asusta uno, ¿no? ¿Nunca te ha pasado que invitaste a un amigo y llegó con 4? Y gracias por la invitación. Le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Y qué dice la Biblia en Juan capítulo 6, verso 6? Pero esto decía Jesús, ¿para qué? Para probar el corazón de Felipe, porque él sabía lo que iba a hacer. ¿Qué iba a hacer Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Conocen la historia? Llega Andrés y le dice: acá hay un muchachito que tiene 5 panes y tiene 2 peces. ¿Y qué hace Jesús? Te alabo, Señor, Baruch atah Adonai, Baruch atah Hashem, habla en hebreo. Te alabo, Señor, que nos das este alimento, bendícelo, multiplícalo. Y empieza Jesús a partirlo y echarlo en una cesta, y de una forma milagrosa Dios empieza a multiplicar y toda la gente come y sobran 12 cestas, ¿se acuerdan? Es algo que no es lógico, es un milagro, es algo imposible. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer, pero ¿qué hizo? Puso a prueba el corazón de Felipe.
Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no serían suficientes para alimentarlos un poco. Un denario era, ahí está la monedita, esa moneda del tiempo bíblico era la que hablaba Felipe en la pantalla. Ese denario era el sueldo de un día de trabajo, era de plata, era el sueldo de un día de trabajo. Entonces 200 denarios, ¿cuántos son? 200 días de sueldos, como 8 meses de trabajo. ¿Cuánto se gana al mes? No sé, depende del sueldo que tengas, ¿no? Hay unos que ganan muchísimo, 150,000, 200,000 si son médicos. Y si somos hispanos, pues 1,500, 2,000, 2,500, no, no, al mes. Entonces por 8 meses, que es $16,000. Imagínate, dice, oye, $16,000 de comida no podrían alimentar a tanta gente, dice Felipe. Pero Jesús, y cuando nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que quería probar Jesús? ¿Qué se imaginan que quería probar Jesús en Felipe? Quizás su fe. Él ya había visto milagros de Jesús. Quizá, Señor, si tú eres el Mesías, el Hijo, no le acababa de decir. Bueno, eso le dijo Natanael cuando estaba ahí, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, quería ver su fe, su confianza en Dios. Y yo creo que Dios muchas veces en nuestra vida nos permite pasar por situaciones, escaseces, problemas, para probar nuestro corazón, inclusive tentaciones. Ya les dije la semana pasada, se te aparece la exnovia, tu matrimonio anda tambaleando y se te aparece la exnovia de la adolescencia y te dice hola, y te dice por tu apodo de ese entonces, ¿cómo has estado? Y tú tienes a tu matrimonio y tienes que arreglarlo. Son tentaciones, son situaciones que se te presenta el pecado con la mesa servida muchas veces. Que tú sabes que puedes ir y pecar y hacer lo que se te da la gana, o que a lo mejor crees que no se van a enterar. Pero tarde o temprano, dice la Biblia, cuidado porque sus pecados, ¿qué? Los alcanzarán. No hay cosa encubierta que no salga a la luz y es vergonzoso. Pero aunque se te ponga la mesa tendida, muchas veces Dios permite que te surjan esas invitaciones, que te surjan esas circunstancias, y Él quiere probar. ¿Qué quiere probar Dios? Tu corazón. Quiere probar tu fidelidad. Me ofrecieron un trabajo el domingo y me pagan fabuloso, voy a ganar $500 más al mes, pero tengo que dejar la iglesia, tengo que dejar de servir y no voy a estar sirviendo. Bueno, si fuera un mes, 2 meses, tienes una deuda que pagar, se entiende, pero ya es permanente, no te vas a congregar, no vas a servir a Dios. Es una oportunidad, pero es una manera de probar nuestra fe también. O a veces dices, es que no veo la salida, pero yo siento que Dios quiere hacer esto con mi vida. O el Señor me habló y el Señor, siento en mi corazón que Él me prometió que hablaba hace tiempo con una persona, el Señor me ha puesto en mi corazón, yo creo que es de Dios que yo voy a poder tener hijos, una persona que no se ha podido casar, ¿no? Yo creo, yo me veo y yo sé, y aunque hay circunstancias y obstáculos, nosotros pasamos por eso, no podíamos tener hijos por 7 años, ¿no? Pero aunque hay obstáculos y circunstancias, ¿qué quiere Dios? Que tú le digas, Señor, si vienen hijos o no vienen, yo te sirvo. Señor, si viene el marido por el que te estoy pidiendo, el hombre de mi vida, el amor de mi vida, o no viene, yo te amo y soy tuyo, soy tuya. Dios quiere probar tu corazón. Y eso pasó con Felipe. Los cálculos que no toman en cuenta a Dios no son útiles. Dios puede hacer lo imposible porque Él es Dios. Dios puede hacer más en 5 minutos tú en tus rodillas que en 5 años chambeándole duro sin Dios, porque Él es Dios. Confíale a Dios. No te ancles en el pecado, no te ancles en las mentiras, no te ancles en una falsa careta. Ánclate en Dios, créele a Dios, y si tú le obedeces y eres fiel, Dios te va a honrar. Y la última conversación registrada de Felipe con Jesús es en Juan 14, 1 al 12. Jesús acababa de lavar los pies de los discípulos en el capítulo 13 y les dijo, yo los serví, ustedes también sirvan. Y Jesús iba a ser entregado, pero comienza el capítulo 14 y les dice, no se angustien. ¿Por qué? Porque sabe Jesús que pasamos por problemas, por angustias, por desesperanza en la vida, que nos roba la paz, que no podemos dormir. Y Jesús dice, no se angustien. Y luego dice, si creen en Dios, ¿qué dice Jesús? Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. ¿Qué está diciendo Jesús? Hay vida eterna. No están nada más las cosas aquí en la tierra. Hay una vida más allá.
Y dice la Biblia, cosas que los ojos no han visto, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿Le amas tú a Jesús? Entonces continúa diciendo, ustedes saben el camino que lleva a donde voy. ¿De qué estaba hablando Jesús? Sumisión al Padre, obediencia, amarle con todo el corazón. Y Tomás, que vamos a ver de él en la siguiente ocasión, Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, tremenda respuesta, ¿no? Señor, muéstranos el camino al Padre. Y Jesús le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Qué exclusivista, ¿no? Ay, ustedes creen los cristianos que son los únicos con la religión verdadera. Es que no es la religión verdadera, es el camino verdadero que es Jesús. Porque Él es el único Dios revelado a los hombres, hecho carne. No es una religión de hombres, sino un Dios hecho hombre. Y dice Felipe, va a participar ahorita. Dice Jesús, si ustedes me conocen a mí, ¿qué dice? También conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora porque me conocen a mí. Pues lo han estado viendo. Ay, ay, ay. ¿No está poderosísimo esto? Ahora sí que léete eso, testigo de Jehová, que no crees que Jesucristo es Dios, ¿no? ¿Qué haces con ese pasaje? Es blasfemia. Si Jesús no fuera Dios, si solo fuera un profeta, si solo fuera un enviado de Dios, es una blasfemia. Está diciendo el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Mira, hay un pasaje, escucha esto en Hebreos capítulo 1 verso 3, dice, Jesús, siendo el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, ¿qué dice de Jesús Hebreos 1:3? Que es la imagen misma de Dios, su misma sustancia. Pues si es su imagen misma, es Dios, ¿no? Dios hecho carne en humanidad. Felipe le dijo entonces, y ahí vemos un Felipe intelectual, un Felipe que quería saber los datos, quería saber, y a veces nosotros tenemos preguntas en nuestra fe, ¿no? Señor, muéstranos al Padre. Mira, Señor, sí, pero yo creo que se quedaron con la boca. ¿No te hubieras quedado tú con la boca abierta de oír a Jesús decir eso? Que te dijera, si me conoces, también conoces al Padre, y desde ahora le conoces y le has visto. Oye, pero está difícil, ¿no? Entender eso y es un momento como de wow, con el que se cae la boca abierta. Y Felipe le dice, Señor, pero espérate Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Qué está diciendo Felipe? Que no le bastaba nada más lo que estaba diciendo Jesús, ¿no? Quería saber más, muéstranos al Padre y nos basta. Y a veces nosotros clamamos así. Yo he conocido cristianos y personas, es que yo quiero oír la voz de Dios. Es que yo quiero, ¿qué quiero? Es que se me aparezca. Yo quiero verlo para poder creer, ¿no? Quiero verlo, que se me aparezca, que me hable, que me mande una señal, ¿no? Y Felipe algo así dice, Señor, muéstranos un poquito del Padre de Dios. Y mira, nos quedamos tranquilitos y sí vamos a creer en ti totalmente, ¿no? Y es interesante porque ya seguía Jesús. ¿Usted cree que Felipe ya había visto los milagros? Oye, vio que 5 panes y 2 peces alimentaron a miles. Vio gente enferma sanada por el poder de Jesús. Vio que Jesús enseñaba como nadie más enseña. ¿No has visto tú que desde que viniste a la iglesia, a los caminos de Dios, desde que has clamado a Dios, desde que viniste a Cristo, tu vida es diferente? ¿No has notado que Dios ha contestado oraciones? ¿No has visto que hay paz en tu vida que antes no tenías? Que cosas que no podías dejar las has dejado por el poder de Dios. Y a veces nosotros decimos, pero es que quiero más, yo creo que gracias a Dios que no se nos aparece, porque si no, ¿qué responsabilidad tendríamos, no? No hay excusa, fulminado con un rayo al primer pecado. De verdad, gracias a Dios por su gracia. Pero a la vez me pone a pensar que podemos hacer preguntas a Dios, que es normal tener preguntas. En el libro de los Salmos dice, Señor, ¿hasta cuándo nos vas a salvar? Y hasta hay un Salmo 138 donde vinieron los edomitas y mataron a los israelitas y mataron a sus bebés y estaban llenos de coraje y enojo, indignación. Y hasta el Salmo 138 dice, dichosos los que avienten a sus hijos contra las piedras. Y tú dices, pero ¿cómo está eso en la Biblia? Algo tan horrible.
porque era un tiempo de guerra y ellos acababan de hacer eso con los israelitas. Pero expresa, el salmista en ese Salmo 138 expresa la frustración, el coraje. Y a veces nosotros también decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué con los justos? ¿Y por qué sufren los niños inocentes? Y es interesante porque nos muestra que nosotros podemos ser honestos con Dios en nuestros sentimientos. Dios no se va a asustar, Dios no va a decir, hiciste una pregunta que no debes, hijo. No. Y hay cosas secretas que no sabemos y cosas que un día comprenderemos. Y hay cosas que la Biblia nos deja ver cierta luz, pero podemos acercarnos a Dios y decir, Señor, ¿por qué tanta confusión? ¿Por qué tantas religiones, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué siento esto otro? Ayúdame, guíame. O sea, acércate a Jesús, ven y ve, dice Felipe a Bartolomé, ven y ve. Podemos hacer preguntas a Dios. Y continúa diciendo, Jesús le contestó a Felipe hace tanto tiempo. ¿Qué le dijo? Muéstrame el Padre y me basta. ¿Y qué le contestó Jesús en el verso 9 del capítulo 14 de Juan? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Toma eso, testigos de Jehová. Ahora sí. ¿Qué haces con eso? Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. O sea, Jesús no está diciendo, yo no aparecí de la nada y empecé a decir cosas. Los milagros que he hecho apoyan todo lo que he dicho. Hoy más de 2,000 millones de personas en el mundo dicen ser seguidores de Jesucristo. Miles de personas dicen haber sido sus vidas transformadas. Cientos de personas afirman haber tenido una experiencia post-mortem o de morir por segundos y fueron resucitados en un hospital y afirman que vieron un túnel, que vieron a Jesús, que miles de matrimonios, millones de matrimonios restaurados por el poder de Jesucristo. Entonces a veces nosotros decimos, Señor, quiero ver una señal, quiero ver más para estar convencido que tú eres real, que esta es la verdad. Y esto me llega a pensar esto, a veces queremos más evidencia o buscamos un encuentro mayor, y eso quería Felipe, muéstranos al Padre y me basta. Pero Jesús le dijo, no, ya me conoces. Y las obras, por lo menos cree por las obras, ¿no? Buscamos un mayor encuentro, sentir algo, cuando Dios nos ha dado ya todo lo que necesitamos. Mira lo que dice la palabra en Romanos 8:24. Con esa esperanza hemos sido salvos. Solo que esperar lo que ya se está viendo, ¿qué? Si esperamos, yo anhelo algún día, tengo la esperanza de tener una Biblia en mis manos, ¿no? Pues no tengo la esperanza, ya la tengo, ¿no? Y si pudiéramos ya ver a Dios y ver la gloria de la vida venidera, decía, solo que esperamos lo que ya se está viendo no es esperanza. Pues ¿quién espera lo que ya está viendo? Dice Pablo en Romanos. Y luego en Hebreos 10 dice, escucha iglesia, dice, no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón. Sé firme, sé fiel. Lo poco de luz que tengas de Dios, ámale, conoce a Jesús, síguele, sírvele, clama a Él, vuelca tu corazón a Él. Dice, no pierdan su confianza, que tiene ¿qué? Grande galardón, grande premio, recompensa, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún poco y el que ha de venir vendrá, Jesús. Y termina diciendo, mas el justo, el que sigue a Dios y la justicia de Dios, vivirá ¿por qué? Por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, no es una fe ciega, es una fe donde el Señor nos deja guianzas, cosas objetivas, oraciones contestadas, vidas transformadas. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, dice Dios, no agradará a mi alma. Entonces, ¿qué podemos aprender de Felipe? Podemos aprender que fue un hombre, está Ricky por ahí, podemos aprender que fue un hombre dispuesto a seguir a Jesús. Y que en cuanto conoció a Jesús, no se quedó callado, sino que fue y trajo a su amigo Natanael. Bartolomé, probablemente era Bartolomé, por otro lado, tenía sus dudas en su fe. Era escéptico al principio, y hay muchos de ustedes que al principio también se preguntaban y había dudas. Pero ¿qué le dijo Felipe? Ven y ve, conoce a Jesús, ¿verdad? Y vino, y Jesús le dijo dónde estaba desde antes, donde quizá había estado clamando a Dios. También aprendemos que el que busca, encuentra.
Si tú clamas a Dios, el Señor se va a revelar, no te va a dejar en el aire. Sigue orando, sigue clamando, pídele al Señor que te dé su respuesta. Y vemos también que como humanos, a veces, aunque Felipe ya conocía a Jesús, quería algo más, quería ver. Y a nosotros podemos pasar por situaciones así, donde nuestra fe es probada, donde tenemos preguntas, queremos más respuestas. Y quizá Dios hoy te dice, ¿sabes qué? Te he dado mi palabra y ni siquiera la abres y la lees. Te he hablado a través de mensajes, a través de personas, a través de circunstancias. Hijo, hija, ¿qué más quieres? ¿No? Entonces, sé fiel en lo poco. Clama a Dios y Él responderá. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Hoy reflexionamos la vida de Felipe y de Bartolomé. Hombres comunes y corrientes dispuestos a seguir a Jesús. Y quizá tú hoy eres un Felipe, un Bartolomé, y Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Yo te llamo a que me sigas, y yo te llamo a que rindas tu vida, a que compartas tu fe con otros, y a que por la fe me sigas y rindas tu corazón, y que seas fiel en lo poco, en lo que ya conoces, en lo que yo ya te he hablado y te he revelado, en las oraciones que yo he contestado en tu vida. Confía en mí, porque por fe andamos, no por vista.